Estimados participantes de toda la América Latina, bienvenidos a esta conferencia titulada La conflictividad en América Latina y su impacto en la sociedad, que aprovechamos para inaugurar desde la Silicon Valley University de San Francisco todos los programas sobre métodos alternativos de resolución de conflictos que vamos a estar ofreciendo a los estudiantes profesionales a nivel de América Latina y de otros continentes. La idea de la conferencia básicamente es poner en contexto la conflictividad en América Latina. Mucho se habla de los conflictos sociales nada más, pero esto va mucho más. Y no hay manera de resolver los conflictos si es que realmente no hacemos un análisis de lo que nos está pasando como sociedad, como grupo, y ver las causas por las cuales desde hace muchísimos años América Latina en general ha entrado en una etapa de conflictividad permanente. Empecemos de cómo estamos en América Latina. América Latina es un continente, una parte del continente joven, básicamente. Si nosotros podemos ver los grupos de habitantes, vemos que el gran grueso de la población básicamente está por debajo de los 50 años. Hay un solo país que tiene serios problemas de juventud y es Cuba, porque están siguiendo la escuela de Europa, donde las parejas jóvenes, por diversas razones que no viene al caso mencionar, no tienen muchos hijos. Es por eso que muchos de los países de Europa incluso tienen programas para que puedan migrar jóvenes de América Latina o de otras partes del mundo para poder entrar dentro de su sector social. Entonces podemos ver de que este es un país, este es un continente joven, relativamente joven, dividido hombres y mujeres casi proporcionalmente, lo que significa que hay un futuro por delante, sobre todo con relación a mano de obra, con relación a la educación. Y creo que esto es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas, a mi modo de ver, que nos han llevado a la conflictividad desde los años 70, para comenzar, y los escenarios actuales que nos siguen llevando a la conflictividad? Creo que son 5, básicamente. En primer lugar, está el tema de la pobreza, está el tema de los conflictos políticos internos, el de la exclusión y discriminación, todo el tema medioambiental y la violencia e injusticia. América Latina es un continente rico, pero es un continente desigual, donde hay mucha pobreza. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el tema de la pobreza, si bien es cierto, en algunos países la extrema pobreza ha disminuido, podemos ver que en los años de evolución anual en la región en porcentaje de la población, la extrema pobreza en el 2018, por ejemplo, se ha detenido. La pobreza, si bien es cierto, ha disminuido, pero ha disminuido muy poco. Es decir, la pobreza sigue siendo uno de los problemas más graves de la región, que nos llevan obviamente a situaciones de conflictividad, porque hay demandas de parte de los sectores más empobrecidos de nuestros países a los estados, especialmente, para poder acceder a los servicios. Si vemos un poco los países, Centroamérica es donde existe una mayor cantidad de pobreza. En extrema pobreza, por ejemplo, está Honduras, y en pobreza también la encabeza Honduras. Aquí no está Haití, que Haití todavía tiene mucha más delantera. Y hay países donde la pobreza y la extrema pobreza ha disminuido muchísimo, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Costa Rica con relación a la extrema pobreza, y como es el caso de Chile, que también podemos ver aquí en el cuadro. El otro problema
que nos ha llevado a los conflictos que vemos hoy en América Latina son todo lo que vemos arrastrando desde la década de los 70. Quienes son de mi generación se deben de acordar perfectamente los gobiernos militares que tuvimos desde fines de los 60, 70, principios de los 80, e incluso, como Chile, hasta 1990. Han habido gobiernos militares de diferentes ideologías, ha habido gobiernos pro reforma agraria, ha habido gobiernos pro economía capitalista. Vemos que en la década de los 70 casi todos los países de América del Sur han tenido gobiernos militares. Imagínense Argentina desde 1976 al 83, Chile desde el golpe de Estado del 73 al 90, Uruguay del 73 al 85, Brasil, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú. Es decir, muchos países de la región tenían gobiernos militares. Y eso significaba, obviamente, también una presencia muy fuerte del Estado en el control que tenían sobre la población. Y en muchos países, aunque en otros ya venían desde tiempo atrás, pues surgen lo que son los grupos de guerrilla, y en Perú surge lo que es los grupos de terrorismo. Y además de estos problemas de América Latina con los gobiernos militares, tenemos otro problema que fueron las guerrillas o el terrorismo. Menos mal que los tres grandes conflictos de grupos guerrilleros en los estados han sido ya firmados, por lo menos la paz. Colombia hace muy pocos meses está en un proceso bastante duro de reinserción, en un proceso de poder regresar esta cultura de paz en Colombia. Guatemala se firmó la paz en 1996, hace muchísimos años, pero sin embargo sigue existiendo las causas sociales, económicas que llevaron a la formación de las guerrillas, sobre todo por temas de discriminación, exclusión, abuso a las poblaciones indígenas, falta de educación, desatención a los grupos más vulnerables del interior del país. El Salvador también, que incluso el proceso de paz del Salvador fue firmado muchos antes que el guatemalteco, y México, que como recordarán hay algunos brotes de guerrilla en el sur de México, que no se escucha mucho, pero que sin embargo México es uno de los países más violentos actualmente en América Latina, y eso también lleva a cierta conflictividad. De manera que el tema de la conflictividad no solamente es en los conflictos sociales, por temas de mineros, medioambientales, va mucho más allá. Y nosotros que somos seguidores de las redes sociales, siempre vemos los conflictos que existen solamente en los tráficos. Yo veía un video de hace 3 días, 4 días de Argentina, un taxista peleándose con otro chofer de un auto particular, pero se armó una gran bronca. Hay una ira dentro de las sociedades, y esa ira, por falta justamente de atención del Estado, podría leerse que las reacciones de peleas entre los ciudadanos es básicamente por eso, es decir, no encuentran nichos de poder, donde poder desenvolverse, participar, tema económico, crisis económica, financiera, falta de oportunidades, falta de trabajo. Hay una serie de temas que son justamente la base de la conflictividad en general. Y obviamente todos hemos sido testigos de todo el proceso de terrorismo que hubo en Perú, que surgió desde el año 1980 o antes incluso, y que todavía hoy persiste. Algunos grupos terroristas aliados con los narcotraficantes en algunos lugares de la selva peruana. ¿Cuáles son los temas actuales que nos están llevando a la conflictividad? En primer lugar, el tema de la corrupción. Todos los países de América Latina están infectados por el tema de la corrupción. Presidentes, políticos, empresariado,
pero no vayamos muy lejos. Aquí en Estados Unidos también se ha destapado todo un escándalo sobre el acceso a grandes universidades por temas de corrupción. Es decir, uno de los males más graves actualmente en el siglo XXI en el mundo es el tema de la corrupción. Un segundo tema es la debilidad que existe de la democracia y el descrédito de los políticos y partidos políticos. Mucho se habla sobre la democracia, sus instituciones, pero no seamos ciegos. No hay peor sistema que no sea el democrático. Yo creo que la democracia es el único sistema donde hay que salvar a la sociedad. No podemos permitir dictaduras. Ya hemos pasado muchos años por eso. Pero hay una debilidad muy fuerte que tiene que ver con crisis de las instituciones propias de los estados, pero también con las crisis de los partidos políticos. Si hacemos un análisis rápido por toda América Latina, vemos que muchos de los países quienes han ganado elecciones han sido candidatos que no han militado en partidos políticos, sin ideología, sin una doctrina, y que simplemente de rechazo a otros candidatos es que han sido electos para presidente y otros cargos públicos. Otro gran tema es el de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, las violaciones a los derechos humanos continúa y va a continuar mientras las condiciones que los estados puedan dar para alcanzar ese bien común a las poblaciones no sean satisfechas. Las violaciones a los derechos humanos, recordemos, no solamente es el impedir la libertad de expresión, la libertad de opinión, las persecuciones, sino tiene que ver con el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la alimentación, a una serie de derechos sociales, y también tiene que ver a grandes temas como el acceso o el derecho a vivir en un mundo sostenible. Otro de los temas son los congresos ineficaces, ¿no? En América Latina también todos los congresos son totalmente impopulares. Si se hace las encuestas políticas que hay a nivel de todos los países, siempre colocan a los congresos como último lugar de aprobación, junto con la justicia incluso. Y esto es un mal que ha resultado de la propia calidad política que se tiene en nuestros países. Y ha repercutido eso en que no se han dado las leyes necesarias para que los estados, obviamente, puedan satisfacer las necesidades de la población. El otro tema es la justicia. Justicia lenta y poderosa, vista solamente para los grupos económicos de poder. Es decir, en todos nuestros países vemos gente pobre que no tiene quien nos defienda, que por el robo de una gallina, de una vaca, están presos, mientras que grandes delincuentes están libres. Es decir, la justicia también está inmersa dentro de estas causas de la conflictividad de las sociedades. Tenemos otra causa, los gobiernos autoritarios y delegitimados. Y aquí básicamente tenemos un ejemplo clarísimo hoy en día en América Latina, que es el de Venezuela. Delegitimado por la comunidad internacional, pero todavía hay un sector dentro de Venezuela que está apoyando al gobierno. Hay países que están apoyando a Maduro. Y acá quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy muy seguro si las decisiones que se han tomado, por ejemplo, en la OEA, en reconocer como representante legítimo al representante de Guaidó en lugar del que ya estaba de Maduro, está dentro del marco del derecho internacional público. O la propuesta que Estados Unidos ha hecho dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que el embajador de Venezuela sea reemplazado por una persona que mande Guaidó. Es decir, si es así, ¿por qué no se asume la misma posición, por ejemplo, con China? China es un país también violador de los derechos humanos, pero nadie se ha atrevido a pedir de que cambie a su embajador. Es decir, hay elementos
que no se están respetando dentro del derecho internacional público. Yo soy de las personas que creo que Maduro debería de salir, está violando los derechos humanos, está llevando al abismo a su país, pero creo que el derecho internacional público tiene que hacerse respetar y buscar los canales respectivos. Hace un mes yo presenté una propuesta sobre la crisis venezolana, con 3 elementos: ayuda humanitaria, regreso a la democracia y negociación. Es decir, hay algunas iniciativas, pero realmente la situación continúa. Nicaragua está yendo por ese camino. Ahora hay un proceso de diálogo, hay detenidos. Y esto obviamente no solamente para los venezolanos y los nicaragüenses es un problema de conflictividad, sino que repercute dentro de las sociedades, porque vemos la cantidad de venezolanos que están en otros países y posiblemente la cantidad de nicaragüenses que van a comenzar a salir de Nicaragua si es que el gobierno de Ortega inicia o continúa con una serie de políticas de represión y de violación a los derechos humanos también. Otro de los temas es la falta de acceso a la participación social. En la participación social desde muchos ámbitos. Sí hay mucha participación local en nuestros países. Consejos comunitarios en los municipios que tienen relación con los alcaldes, organizaciones no gubernamentales que también tienen mucha de incidencia dentro de lugares, pero no hay una participación social clara, evidente. Es decir, ¿quiénes son los que llegan al Congreso? Son los que posiblemente tengan plata en las comunidades que se acomodan para ser candidatos. ¿Quiénes son los que llegan alcaldes y gobernadores, o presidentes regionales, lo que sea? Son aquellos que también cuentan con recursos o son financiados por dinero mal habido y que llegan al poder. Pero ¿dónde está realmente la participación social? No hay. Yo creo que la participación social ha ido disminuyendo en nuestras sociedades y eso también crea cierta frustración de parte de la población y obviamente crea una conflictividad muy grande. Otro tema, a mi modo de ver, que tiene que ver como una causa de la conflictividad, es el control de algunos medios de comunicación. Hay medios de comunicación y hay medios de comunicación. Y siempre ha habido medios de comunicación y han habido otros medios de comunicación donde los grupos de poder han usado para destruir personas, para levantar personas, para acabar con instituciones. Y creo que también este es un tema bastante delicado en las sociedades porque nadie se quiere pelear con la prensa. Pero hay un problema estructural en varios de los países de la región donde algunos medios de comunicación están bajo parámetros de poderes ocultos. Y un último tema que considero tiene que ver con las políticas internas es el de los temas educativos. El tema de educación, hay crisis educativa. La educación, América Latina en general está por debajo de Europa en tema de educación. No estoy hablando de educación universitaria, sino estoy hablando de educación básica, escolar. En muchos países, si bien es cierto, se ha superado los porcentajes de analfabetismo a nivel de niños, pero la educación tiene que ir mucho más allá. La educación tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, tiene que ver con mente abierta incluso. Hay discusiones en varios países sobre la equidad de género, hay discusiones en varios países sobre educación pública y educación privada, pero no hay una corriente educativa fuerte donde haga que los futuros ciudadanos de la región puedan ser aquellas personas que estén bien preparadas porque la educación ha cambiado muchísimo. Y este es un tema que obviamente tiene que causar cierta conflictividad en la región. Todos estos problemas nos llevan al siguiente tema, que es el de la exclusión y discriminación. La exclusión y discriminación siempre ha habido en nuestros países. Aquí hay una nueva exclusión, incluso, que son aquellos
que no han podido adaptarse a las exigencias que han generado las transformaciones, especialmente las tecnológicas y económicas de los últimos años. Hay mucha exclusión y discriminación en América Latina, en la región en general, que ha ido en aumento. Y mientras más tecnología incluso haya, hay mucha más exclusión. Porque los grupos excluidos de siempre siguen siendo excluidos de alguna manera y no se les da la posibilidad de participación plena en sus sociedades. ¿Qué queda? Frustración, conflictividad, rechazo a las instituciones y obviamente dependiéndose ya y entrando ya un poquito a los temas de la conflictividad social por temas medioambientales, creo que tiene que ver con el desarrollo de los países. Hay discriminación incluso entre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Imagínense ustedes, si ven ustedes esta estadística. En Perú, el 43.8% de hombres reciben más que mujeres trabajando. En Argentina también, Chile es el 29.7%, Brasil 25.5%, Colombia, México y Uruguay solo el 5.9%, pero es 5.9% que es lo que tiene que cortarse esa brecha salarial. Hay muchas iniciativas de leyes en muchos de los países para que esa brecha salarial sea justa y equitativa, pero no se da, porque lamentablemente, somos sociedades machistas, que se ha ido arrastrando desde hace muchísimos años, y que la lucha de las mujeres tiene que continuar, pero tiene que continuar siempre y cuando toda la sociedad esté apoyando. Yo siempre digo, yo tengo mi esposa y mis 3 hijas, entonces yo soy uno de los fervientes defensores de los derechos igualitarios de las mujeres. Siempre lo he sido, antes incluso de tener a mi familia. Pero creo que es importante entender que mientras las mujeres estén desplazadas por estas culturas machistas que hay, siempre va a haber esta discriminación. Y además hay una forma de discriminar también, ya sea por la raza, orientación sexual, que es un tema que se está discutiendo mucho, religión, rango socioeconómico, discapacidad, poblaciones indígenas. También, si vemos las estadísticas, las poblaciones indígenas en la región, la primera la tiene Guatemala, después Bolivia, la tercera es Perú, como población indígena. Y creo que estos son los temas que también están llevando a la conflictividad, porque hay personas que obviamente tienen diferente pensamiento, no aceptan el tema de la orientación sexual diferente, y eso crea conflictividad, movimientos grandes, marchas, protestas, que ha ido creciendo y va a seguir creciendo porque también aquí hay mucha carencia de comunicación, de ser claro y también participación directa de los estados. Y finalmente hay una discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios. ¿Cómo están los salarios mínimos en Latinoamérica para este año 2019? Vámonos todos a trabajar a Uruguay, porque el salario mínimo mensual está en $461. Mientras que el último lugar está Venezuela con $6 mensuales. Esta gran diferencia salarial, obviamente, hace que personas de México, por ejemplo, con $160 al mes, tengan que emigrar hacia los Estados Unidos, o de Colombia, o de Brasil, o de todos estos países donde el salario mínimo no les da para vivir. No les da para vivir. Entonces, también hay cierta discriminación que lleva a la conflictividad y que lleva al descontento de nuestras sociedades. A principio de esta conferencia les mencionaba de que América Latina es una región joven, va a haber futuro, y prueba de ello es esta proyección de crecimiento de fuerza laboral al 2050. Y vemos que básicamente Guatemala y Honduras, junto con Paraguay, tienen la mayor cantidad de crecimiento de fuerza laboral para el 2050. Es decir, son sociedades jóvenes que van a tener una fuerza laboral, pero que no necesariamente
van a poder encontrar trabajo en esas sociedades. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta estos perfiles y vemos cómo Cuba, lo que les mencionaba al principio, no tiene la proyección de crecimiento de fuerza laboral para el 2050 porque es una sociedad vieja, se está convirtiendo en una sociedad vieja donde no va a haber jóvenes, fruto de muchísimas razones, y creo que esto es un indicativo justamente sobre aspectos políticos, económicos, sociales, que se han venido desarrollando en estos países. El mismo Uruguay es bastante conservador en el tema de fuerza laboral para el 2050, pero sin embargo, Uruguay es uno de los países donde el salario mínimo es el más alto, donde los conflictos son menores, pero que tampoco hay una creciente juventud y que pueda medir a futuro como una fuerza laboral. Llegamos a temas medioambientales. Muchos de ustedes que me están viendo y escuchando, estoy viendo que están conectados desde Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Centroamérica. Muchos de ustedes son profesionales que están trabajando en empresas mineras. Muchos de ustedes son profesionales que están trabajando en organizaciones no gubernamentales medioambientales. Es decir, preocupados justamente por el tema de la conflictividad. El tema de medio ambiente es uno de los que ha agravado mucho más la situación de conflictividad en la región. Para comenzar, vámonos a ver cuál es la mayor amenaza para la naturaleza. Primero está la deforestación de bosques. Todas las licencias de explotación y exploración para los recursos naturales tienen que ver con la deforestación de los bosques. Y tiene que ver y está agravando incluso el medio ambiente. Si vemos mapas de diferentes países, Brasil, Perú, Colombia, de Ecuador mismo, vemos que antes, donde era verde y se ha ido convirtiendo en un color medio marrón, café, casi blanco, porque ha desaparecido toda esta deforestación que es oxígeno para nosotros. El otro problema es la contaminación de aguas, a raíz justamente de la explotación y exploración mala vida de algunas empresas mineras. Hay muchas que sí cuidan el medio ambiente, cuidan el agua, hay otras que no, o incluso estamos hablando de la propia minería informal, que están contaminando el agua, y ese es el agua que está llevando a las poblaciones que están cerca de estos lugares, están haciendo que hayan enfermedades, generando conflictividad social. Otro de los temas es caza y pesca en periodos de veda, donde la gente no hace caso simplemente y sale a pescar a pesar de los lineamientos de los gobiernos. El cambio climático, que ahí sí todos somos culpables por diversas razones. En algún momento se va a hacer un programa sobre conflictividad social y cambio climático. Vemos que países poderosísimos, como el mismo Estados Unidos, por ejemplo, se ha retirado de los convenios internacionales sobre cambio climático, lo cual repercute en otros países. Y estas grandes obras hidroeléctricas, autopistas, puertos, etcétera, que también han generado conflictividad social. Hace muchísimos años me tocó trabajar en Guatemala y ser testigo presencial de una gran obra hidroeléctrica que para los años 70 compartía electricidad con muchísimos, incluso con algunos países cercanos. La comunidad indígena al frente de la hidroeléctrica no tenía alumbrado, no tenía luz, por ejemplo. Entonces uno dice, esas contradicciones hicieron que al final estas comunidades reclamaron, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo un proceso para comenzar de reconocimiento al abuso que hubo del Estado en su momento y un proceso de reparaciones del Estado con un plan de desarrollo social económico, por ejemplo. Pero lo más preocupante en el tema medioambiental son los defensores asesinados en América Latina justamente por defender los temas medioambientales. Colombia es el que se lleva el mayor número de asesinatos.
con 126. Estas estadísticas son hasta el año 2018. Está México con 48, Brasil con 23, y también han habido casos en Guatemala, Honduras, que activistas, defensores medioambientales han sido asesinados por grupos de poder, por gente que se opone. Es decir, todos los activistas medioambientales corren un peligro grande porque están chocando con negocios no solamente de las empresas que están explotando la tierra, sino también con negocios de grupos de narcotráfico en algunos países como son Brasil, como son Perú y como es Colombia, posiblemente. ¿Qué pasa con el tema de violencia e injusticia? América Latina, lamentablemente, para nuestra región, está subiendo, está en camino a tener una de las tasas por medio de homicidio más grandes en el mundo. Si vemos las estadísticas en el año 2000, 2005, 10, 15, 20, 25 y las proyecciones al 2030, vemos que América en general va a crecer en temas de homicidio. O sea, esa es la proyección. Pero tenemos que evitarlo, obviamente. Continentes como África ha ido disminuyendo, está proyectando la disminución de los homicidios, pero lamentablemente la región de América Latina está proyectándose para el incremento de homicidios. Y esto tiene que ver con varias causas culturales, educativas, y esto me lleva a ver el tema de los feminicidios, que lamentablemente es un lastre que estamos viviendo en América Latina, pero también que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Hace 3 días, aquí en Estados Unidos, una ciudad muy cercana a donde yo vivo, una pareja fue citada en la estación de la policía justamente porque el hombre incluso tenía restricciones para no acercarse a la mujer. Y como lo estaba haciendo, la policía lo citó a ambos. Y en la puerta de la estación de la policía, el hombre sacó la escopeta y asesinó a la mujer. En la cara de los policías. Se fugó, bueno, después lo capturaron. Le han dejado un niño, huérfano, feminicidio. Hace poco, una niña de 16 años fue encontrada muerta en una maleta, asesinada por la madre y por el padrastro. El feminicidio no es una cosa solo de América Latina, el feminicidio es un mal que estamos viviendo y que es un mal que tenemos que ver las causas, tenemos que ver las consecuencias, pero tenemos que luchar para que no haya más feminicidios. Y vemos las estadísticas desde el año 2010 que se tienen en este cuadro hasta el 2018, pues han ido incrementando en varios países. Por más que protestas, Perú es uno de los lugares, Argentina es otro de los lugares, México, por más que hayan protestas, al final de la protesta siguen habiendo feminicidios. Hay políticas, hay leyes, pues sigue habiendo. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Algo se está haciendo mal. El tema de la educación, el tema de la familia, el tema de los valores, y esto obviamente también ha creado cierto conflicto. La pregunta aquí es, ¿debemos convivir con la conflictividad y en especial con la conflictividad social en América Latina? Es decir, ustedes que me están viendo y que trabajan en temas de conflictividad social, son docentes en temas de negociación, en temas de conflictos sociales, ¿creen que debemos seguir conviviendo con la conflictividad social para la eternidad? Pues yo creo que no. Y permítanme mostrarles esta estadística. Ha habido un informe, en el año 2017, es el informe Índice de la Paz Mundial de 1917, que basado en 23 indicadores cuantitativos y cualitativos, y agrupados en 3 áreas, que son seguridad pública, conflictos domésticos e internacionales y grado de militarización,
ha hecho un cuadro, un ranking de cuáles son los países donde existe más paz. Y vemos, el primer país es Chile. Chile se ha convertido en un país donde hay seguridad, donde hay menos conflictos domésticos. No estoy diciendo que no los hay, ¿no? Pero donde hay menos conflictos domésticos, conflictos sociales, y donde el grado de militarización ha ido disminuyendo. A pesar de la continua todavía polarización existente entre Pinochet y los no pinochetistas. Todavía existe, y eso siempre en septiembre nos recuerdan cuando es el aniversario del golpe de Estado, y eso va a existir todavía por parte de la vida cotidiana de los chilenos. Pero miren cómo está. Está Costa Rica también como uno de los países donde hay paz, y así continúan muchos los países. A pesar de la conflictividad de Haití, también está a media tabla, con unos indicadores, como vuelvo a repetir, de este índice de la paz, porque en Haití, y muy poco se está hablando de Haití ahora, hay una conflictividad política social muy grande. Se ha conformado una mesa de negociación, se está discutiendo, pero Haití es una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede explotar. Lamentablemente Haití siempre ha sido una bomba de tiempo. Y contradictoriamente, los últimos países donde no hay paz son Venezuela y Colombia. Vamos a agregar a México y Guatemala, también estos 4 últimos países. Guatemala, polarizado políticamente, sigue polarizado políticamente. México, todo el tema del narcotráfico, la violencia que genera la militarización de los estados, las denuncias, tema de corrupción. Venezuela no hay mucho que hablar porque Venezuela, obviamente, sabemos lo que está pasando. Y Colombia, porque a pesar de haberse firmado la paz y a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Iván Duque y los anteriores gobiernos y la comunidad internacional, todavía hay esa sensación de militarización, hay esa sensación de conflictividad, porque todavía hay algunos grupos que están en conflicto con el Estado, y obviamente esa inseguridad que se vive. Entonces, este ranking nos muestra realmente que América Latina, a pesar del desarrollo económico que vivimos, a pesar de las grandes empresas que están viniendo a América Latina a invertir, sigue siendo un país, un continente inseguro, sigue siendo un continente con conflictividad social, política, y sigue siendo una región con grados de militarización. No tanto como en los años 70 con los golpes militares, pero sigue siendo sociedades militarizadas. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido de todo esto? Recorramos la historia de la región y vemos que los problemas políticos, económicos y sociales siempre son los mismos. No han cambiado. En mayor grado o menor grado son recurrentes. Son recurrentes. Falta de institucionalidad política, temas económicos, demanda social, y obviamente es cíclico, que aumenta. No importa si cambiaron el gobierno, no importa si cambiaron a los congresistas, el problema está ahí. Y no hay soluciones coherentes para poder cambiar lo que está sucediendo. ¿Vamos a seguir con lo mismo? El segundo tema es que hay algunos enemigos de la democracia y que prefieren que haya dictaduras. Pero personalmente yo creo que no hay mejor sistema que la peor democracia. Por más que sea la peor democracia, es el mejor sistema que tenemos. Porque mal que bien garantiza, en cierto modo, no solamente el cambio continuo de las autoridades, la elección es otra cosa, pero el ejercicio democrático de por sí, sí nos llevan a que la democracia como institución social y política tenemos que defenderla. Otro de los temas
principales es la división de la sociedad. Aquí muchos grupos son campeones para dividir a la sociedad. Uno, los políticos. Dos, los medios de prensa. Tres, la misma sociedad. Y ahora que hay muchos más temas de debate, como equidad de género, como los grupos excluidos, todo eso, hay mucha más división en la sociedad. Esa división, obviamente, como lección aprendida, continúa. Y creo que también necesitamos trabajar para que la sociedad regrese al cauce de la unidad. En América Latina somos futboleros y de repente me equivoco, pero en la mayoría de los países el único momento en que nos unimos es cuando juega nuestra selección. Perdamos o ganemos, estamos unidos. Esos 90 minutos de juego, estamos unidos y nos sentimos muy patriotas, muy patriotas. Pero después sigue la división, sigue los rencores, siguen los odios, alimentado obviamente por esa ambición política, esa debilidad de las instituciones. El cuarto tema, como lección aprendida, es que la política es buena. La política como ciencia política es buena. Pero lo malo son los políticos, porque siempre son los mismos, siempre son los mismos. Son muy pocos los países donde se ha generado nuevos cuadros políticos, en verdad, porque los viejos cuadros políticos simplemente no dejan que haya nuevos cuadros políticos. Y a mí me gusta escuchar noticias de toda América Latina y yo siempre veo que en los medios de comunicación, en varios países, siempre están los mismos políticos comentando de todo. Son todólogos. Que pasa un tema político, invitan a los mismos. Que pasa un tema social, invitan y todos explican. No hay nuevas caras, no hay nuevos rostros, no hay, pero no hay porque no se da la oportunidad, o sea, no se da el espacio, pero también porque los jóvenes no quieren participar. No quieren participar justamente por el ejemplo que ven de los políticos tradicionales, que son los que ahora están. O sea, El Salvador acaba de elegir a un presidente joven, que ha sido alcalde, es un nuevo rostro, pero si vemos América Latina en general, casi son los mismos rostros de siempre. ¿No? Los mismos rostros de siempre, cambia de derecha a izquierda, o hay gobiernos que se siguen religiendo, religiendo, y no hay cambios generacionales. No hay jóvenes, excepto el de El Salvador, no hay jóvenes que estén llegando a la presidencia de la República, por ejemplo. Y una quinta lección aprendida es que hemos tenido, como sociedades de América Latina, una poca visión para todo el proceso de globalización. La globalización ha ido mucho más rápido de lo que nosotros hemos podido pensar. Nos ha ganado el tema de la globalización y nos ha dejado atrás. Y esto tiene que ver con globalización económica, social, política. Y este tiene que ser una lección aprendida también para no caer en lo mismo. ¿Qué hacer entonces para evitar la formación de conflictos o conflictos sociales? Este diagnóstico y la idea de esta conferencia era justamente como preparación a los programas que vamos a desarrollar en la Silicon Valley University con relación a los temas de conflictividad. ¿Qué hacer para evitar la formación de conflictos sociales? Vuelvo a repetir, ustedes están trabajando en temas de conflictividad social, relaciones comunitarias, comunicaciones, educación, ONGs, gobierno. Y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo. Quien maneja, quien está en relaciones comunitarias en una minera, todos los días es lo mismo. Quien trabaja en una ONG, todos los días es lo mismo. Claro, y es lo mismo porque no está cambiando nada afuera. Y aquí hay tres temas para trabajar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y cuándo hacer? En primer lugar, yo he dividido en cuatro grupos, digamos, para poder trabajar. Uno es la legitimidad. Tenemos que trabajar en la legitimidad. Esa legitimidad
que nos lleve a defender la democracia, a tener instituciones fuertes de defensa de la sociedad, pero también defensa de los derechos humanos, defensa de la justicia, que nos lleve a tener leyes claras y no leyes simplemente que reflejen el interés de grupos de poder. Tenemos que legitimar para respetar los derechos humanos, y vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando del clásico concepto de los derechos humanos, sino estamos hablando de más allá, de temas de derechos humanos, de paz, de desarrollo, medio ambiente, participación, tolerancia, no a la discriminación, corte de brecha entre hombres y mujeres, corte de brecha en poblaciones indígenas, es decir, exclusión, y obviamente la participación ciudadana. Esto nos lleva al cómo. Bueno, ¿cómo? Haciendo bien las cosas desde el principio y oportunamente. Por ejemplo, tema de conflictividad social. El tema de conflictividad social no existe, porque he investigado estados que tengan una política pública de prevención de los conflictos sociales. No existe. Quienes tienen alguna normativa es básicamente lo que yo les llamo los bomberos. Si hay un conflicto social, los mandan a apagar el fuego. Pero no hay políticas de prevención de la conflictividad social, que es donde se tiene que trabajar. Por ejemplo, desde la OEA debería de proponerse una Convención Interamericana de Prevención de la Conflictividad Social. En el año 1999, 2000, yo fui parte del grupo de trabajo de la divulgación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA. Y de ahí se hicieron 4 leyes modelo, incluso, que sirvió para que, bueno, se mande a los países y que los países lo puedan adaptar a su legislación. ¿Por qué no tener dentro de la comunidad internacional americana un modelo de política pública de prevención de la conflictividad social y que tengan leyes modelo que nos pueda servir? Hay que trabajarlo. Tenemos que trabajar en una eficacia, tenemos que ser eficaces, obteniendo resultados, solucionando los problemas. Yo he trabajado mucho en conflictos sociales, he estado sentado con comunidades indígenas, con comunidades sociales, grupos sociales, sindicatos, etc. Y siempre mi idea era, hay que solucionar los problemas. Los problemas sabemos cuáles son, pero lo más importante es trabajar en la solución y hacer las cosas correctamente, justamente para evitar que en un futuro volvamos otra vez a ese círculo vicioso del que estábamos hablando hace un momento. Y finalmente, tenemos que buscar una estabilidad para que no haya más conflictos y para que pueda disminuir. ¿Cómo? Preveniendo a través de programas, políticas, educando y tener una visión clara, que es lo que no se tiene. Quienes están participando hoy conmigo en esta conferencia saben perfectamente lo que tienen que hacer. Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Pero yo creo que sería lindo tener todos en conjunto una visión que como sociedad de nuestros países y como sociedad de América Latina tenemos que hacer para evitar la conflictividad social. Queremos que América Latina, o queremos que en América Latina se cumpla esa proyección de homicidios que estamos viendo para el 2030. Queremos que en América Latina continúe en aumento los feminicidios. Queremos que en América Latina la crisis económica, la falta de salario, la brecha salarial, etcétera, continúe. Pues no queremos. Entonces, si cada uno va a participar desde donde está, de manera legítima, solucionando su problema local, está muy bien. Pero yo creo que todos deberíamos de tener esa visión a futuro, continental, regional, y hacer algo diferente.
hay muchas iniciativas. Yo no estoy diciendo que son buenas o malas, pero yo creo que hoy es hora de hacer algo diferente. La conflictividad, como vuelvo a repetir, es un tema recurrente en las sociedades. Hay causas claras, hay causas escondidas, hay causas actuales, pero hay soluciones también. Y creo que por ahí es donde tenemos que trabajar. Y desde la Silicon Valley University vamos a hacer que nuestra propuesta no sea ni mejor ni peor que otras universidades, sino que sea diferente. Porque queremos incidir no solamente en las sociedades, sino queremos trabajar con ustedes para que juntos podamos tener la visión, pero también lograr una efectiva, un efectivo desarrollo social sin conflictividad. Yo me quedo hasta aquí. Yo quiero pasarles, me interesa mucho saber ustedes, lamentablemente tengo solamente 7 minutos de tiempo. Me interesa saber de ustedes y he preparado una encuesta sobre cuáles son los temas, por ejemplo, que ustedes los ayudarían para poder, eh, presentar o tener en vista cuáles serían los temas. Yo tengo una encuesta, que déjenme ver si la encuentro por ahí. A ver. No tengo la encuesta a la mano. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. No tengo la encuesta a la mano en estos momentos, pero sí me gustaría, vamos a estar en contacto, les va a llegar un correo electrónico el día de mañana, y sí me gustaría que nos retrimenten sobre los temas que necesitamos todos poder desarrollar para buscar justamente esa solución a la conflictividad social. Yo quiero agradecerles a nombre de la Silicon Valley University por su tiempo. Veo que hay casi 200 personas que estamos en contacto. Les mando un saludo cordial. Les mando las mejores vibras dentro de su trabajo cotidiano, desde sus empresas, dentro de sus ONGs, dentro de las universidades, dentro de la comunidad. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen incide mucho en las sociedades, pero juntos tenemos que avanzar mucho más allá. Así que con esto me despido. Los programas que vamos a ofrecer van a estar ya publicados posiblemente la próxima semana. Esperamos la metodología va a ser una metodología participativa, donde sí vamos a tener foro de discusión, donde vamos a poder hablar, chatear, contestar. Pero para mí lo más importante es generar ideas, crear cosas nuevas, para que mañana más tarde podamos efectivamente decir, labor cumplida, estamos dejando una región mucho mejor para nuestros hijos, estamos dejando una región menos conflictiva, una región más limpia y sobre todo pensando en el futuro de la humanidad. Es la única forma de poder hacer realmente lo que nos gusta. Estoy seguro que cada uno de ustedes hace y siente placer en hacer lo que le gusta, comunidades, etcétera, a pesar de las frustraciones, problemas, pero es una pasión cuando se dialoga, cuando se habla. A veces no tenemos los instrumentos de negociación, pero ahí está. Y eso es importante. Pero creo que tenemos que avanzar, tenemos que dar un paso mucho más grande. Tenemos que dar ese salto
que todavía no se ha dado como sociedad para lograr un mundo mejor. Así que muchísimas gracias por estar acá conmigo. Les deseo las mejores de las suertes en sus labores y estamos siempre en contacto. Buenas tardes.